Hola, muy buenas tardes. Les habla la tutora Rosario Verónica Quispe Lanuca. Bueno, vamos a empezar la clase de Arduino Módulo 2. En esta clase vamos a hablar de algo muy interesante que es el Schiller Ethernet. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, ¿qué es Schiller Ethernet? Vamos a hablar sobre ese tema y HTML. Schiller Ethernet es una placa basada en el chip Ethernet Ethernet W5100, en el cual provee un conjunto de direcciones IP. Es capaz de utilizar protocolos TCP y el UDP para conectarse a una red. Es una integración de módulo Ethernet y módulos SD. También nos dice que permite a una placa conectarse a Internet. Es compatible con el Arduino Uno, Mega y más. Utiliza librerías Ethernet. Como podemos observar en la imagen, este es el Schiller Ethernet. Bueno, continuamos. La conexión del Arduino Schiller sobrepone sobre nuestra placa de Arduino R3, Arduino Mega y Arduino Leonardo. Se deben alinear los pines de manera correcta, o podemos arruinar nuestra placa de Arduino y el Schiller Ethernet. Como pueden observar en las imágenes, nuestra placa tiene tipo pines de metal que si no la conectamos bien en la parte del Arduino podemos arruinar nuestros pines. Y aquí en las imágenes podemos ver la conexión correcta, cómo debemos poner nuestras placas. Las características del módulo Ethernet. Es una conexión con un voltaje de 5 voltios, una memoria de 16 KB, una conexión con Arduino a través del SPI, soporta hasta 4 conexiones simultáneas, dispone una conexión de micro SD y la velocidad es de 10 a 100 MB. Bueno, las características de conexión. Bueno, utiliza los pines de 10, 11, 12, 13. Como podemos observar en las imágenes, ahí está. Y también les voy a mostrar en la placa dónde están los números correctos. Como dice que utiliza el 10, el 11, el 12, el 13, el SPI para conectarse con el W5100. El botón del reset, donde es este, es el que del Schiller resetea ambos, es decir, el del Schiller y nuestra placa de Arduino. También tiene los LEDs de información, el PWR que indica que la placa y el Schiller están alimentados. El link indica de la presencia de una conexión de red. El false indica la conexión de red del full duplex. El CUR empieza a parpadear cuando se detienen las colisiones de red. El RX parpadea cuando el Schiller recibe datos y el TX parpadea cuando el Schiller envía datos. Ahí podemos observar en las imágenes que tenemos diferentes botones y también les voy a mostrar cuando les muestre la plaquita en cada función de esas. Ya, el protocolo TCP es una transmisión de control protocolo, que significa protocolo de transmisión. Su objetivo es transportar de manera segura el flujo de bits entre aplicaciones. Gracias a esto, el programador queda libre de estar verificando la seguridad y la fiabilidad en las conexiones, así mejorando el trabajo de verificación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como programadores ya no vamos a estar verificando código por código. Esto nos ayuda a que haya buenas conexiones. Ya, el protocolo UDP, también llamado User Datagram Protocol, también usa un solo 8 bytes para el envío de información. Es poco fiable, pero la capacidad de envío es más rápida. También nos dice que se utiliza muchas veces en la transferencia de audio y video. Como podemos observar en las imágenes, el UDP transfiere aquí, es como una conexión, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Los protocolos HTTP.
Como nos dice aquí, es el protocolo de hipertransferencia de textos. Es un protocolo de comunicación que permite las transferencias de datos en la W. Ya, aquí como tenemos en imágenes, tenemos lo que es el servidor y el cliente. Entonces, y también la petición y que nos envía al servidor la respuesta. Ahí está su gráfica del protocolo. Generalmente se utiliza el puerto de Z80, es el protocolo que se puede utilizar sin conexión y sin estado. También los métodos de petición y envío de datos. El GET transfiere la información a través del URL. El POST envía datos para que sean procesados solo por el recurso identificado. El PUT sube y carga o realiza un load en el recurso especificado. Los protocolos FTP, ¿qué quiere decir? La transferencia de archivos es un protocolo de red que se utiliza para la transferencia de archivos en sistemas conectados a través de la red TCP. Este protocolo utiliza el puerto de red 20 y 21, además de un protocolo con conexión y con estado. Aquí tenemos la visualización de una página web en Schilder Ethernet. Como podemos observar, nosotros podemos entrar a nuestra computadora, ponemos el CMD y podemos, vamos a hacer la prueba aquí, escribimos CMD y entramos al símbolo del sistema y aquí escribimos if config y ahí nos va a mostrar lo que es el IP de nuestra computadora. Aquí por ejemplo tenemos la dirección que nos marca aquí y también como nos muestra en la imagen. Ok, continuamos. Aquí tenemos ya el código, yo lo puse ya en las diapositivas del Schilder Ethernet de Arduino. Entonces, como podemos observar, estamos utilizando lo que es el Ethernet y con el Ethernet vamos a hacer la conexión del servidor con un cliente. Entonces, la conexión es mediante el puerto 80, eso nos dice en el código. Y vamos a continuar. Les voy a mostrar también el código. Tenemos la salida por la consola, que es aquí en el Arduino. Entonces lo que nos debería dar es esto, digamos. Tiene que probar el SD card y tiene que ser encontrada. Y aquí como pueden ver en la imagen, nos tiene que mostrar esto con lo que es el Schilder Ethernet. El ejercicio de aplicación en Arduino como servidor. Entonces aquí tenemos el código, como les mostraba. Utilizamos el Ethernet, utilizamos los bytes que vamos a utilizar y también vamos a hablar, como les dije, del servidor y un cliente. Y también vamos a poner lo que es el IP de nuestra computadora. Ya. Y aquí el Arduino es el código. Aquí estamos hablando del cliente y aquí ponemos lo que es la conexión. Estamos utilizando lo que es aquí el HTML. Como puedan ver, ahí hay códigos, lo que es el HTML. Estamos utilizando lo que es el cuerpo. Aquí está, en HTML, el head, el cuerpo, el body. Entonces, si ustedes saben programar en HTML, van a poder hacer este código implementando con el Arduino. Entonces, continuamos con el código, que es vamos a utilizar el for y estamos utilizando el puerto, que es el análogo en 0 y el menor igual a 6 y el puerto más del cliente. Otra cosa que les quería decir, que no se van a olvidar siempre de los puntos y comas y también de lo que es en HTML cerrar los slash, porque cuando utilizamos en el HTML y si nos olvidamos de algún slash o de alguna etiqueta, no nos va a dar el código. Bueno, esto es lo que nos debería dar en
navegador utilizando el puerto de HTML conectando con el Arduino. Este es el servidor desde el Arduino y nos tiene que dar lo que es los valores de salida y los pines analógicos del 0 al 5 y el otro que es los pines analógicos de la salida. Por ejemplo, aquí es casi lo mismo, pero esto es el servidor del Arduino y el otro es de las analógicas. En la otra clase les voy a enseñar cómo podemos conectar HTML con el Arduino. El ejercicio de aplicación es encender y apagar un LED desde una página web. Aquí podemos observar las conexiones. Tenemos el LED, la resistencia y nuestra placa de Shielder Ethernet. Como podemos observar, podemos poner los cables y lo que tenemos que hacer es encender y apagar un LED de una página web. Podemos hacer con un código simple de HTML con botones, como ya habíamos aprendido en el Arduino módulo 1. Ya han aprendido lo que es hacer botones en páginas y solo pueden poner dos botones, lo que es el encendido y el apagado de un LED. Tan solo presionar lo que es el apagado, por ejemplo un botón, y ya el LED va a prender, y viceversa, luego va a apagarse. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Les voy a mostrar el código. Esta sería la solución. Este código quiero que lo copien ustedes y quiero, bueno, la tarea de hoy va a ser algo diferente y yo les voy mostrando, pero yo quiero que aquí como lo puse el código, quiero que lo copien tal y como está y quiero que les corra, ¿entienden? Y bueno, aquí como podemos observar, estamos utilizando, aquí en los comentarios estoy poniendo lo que es la dirección física del Mac y aquí en el IP estamos poniendo el IP del local que ustedes deben configurarlo de su computadora. Aquí en otro comentario es la puerta del enlace. Cada código está con su diferente comentario para que ustedes no se puedan equivocar. Y aquí en el int LED que puse acá abajo es el LED de salida. Bueno, como podemos seguir observando en el código, como de costumbre le ponemos el begin, el que es 9600, el tiempo, que esto va a inicializar el puerto serial. Y aquí también el LED output va a configurar la salida como el pin número 2. Aquí en el loop, en el void loop, vamos a crear una conexión para el cliente, que este cliente va a conectarse con el servidor. Ya, vamos a hacer lo que es una cadena, o sea, vamos a utilizar un algoritmo en la cual vamos a hablar sobre el cliente. Si nos tiene que dar lo que es el encendido y el apagado de LED, eso es lo que les había mostrando en el otro ejercicio. Ya. Aquí es el mismo código, pero ya es en el HTML. Estamos utilizando lo que es de lo que les mencionaba hace un momento del LED, el encendido y el apagado. Pueden utilizar este código si ustedes desean y lo pueden copiar y es prácticamente lo mismo. Aquí ya lo puse todo para que ustedes se puedan ubicar y simplemente la tarea va a ser copiar el código. Y aquí, como podemos observar, como les había mencionado hace un instante, ustedes en HTML ya lo pueden hacer en el encendido y el apagado, ¿no ven? Entonces aquí ponemos encender y ¿qué va a hacer? Nuestro LED se va a encender. Y no se van a olvidar poner siempre el tiempo, en el de light. Ustedes lo pueden hacer aquí más bonito, como hemos aprendido en 113 o algunos los que no son de la carrera, entonces lo pueden hacer con botones redondos o diferentes botones que podemos apreciar en la pantalla.
Yo le hice un rectángulo, algo simple, pero ustedes le pueden hacer algo mejor. Bueno, vamos a recordar la anterior sesión, que es la Shielder Ethernet. Utilizamos los protocolos TCP y el UDP para conectarse. Soporta hasta 4 conexiones simultáneas. El Arduino se comunica con el W5100 y la tarjeta SD usando el bus SPI. Como les mencionaba hace un instante, los pines son el 10, el 11, el 12 y el 13, con el Arduino 1, y los pines el 50, el 51, el 52 y el 53, en el Arduino Mega, que no se van a poder utilizarse. Los pines 10 y 4 se usan para seleccionar el W5100 en la tarjeta SD y utiliza el protocolo de IP voltios 4. Solo soporta las páginas HTTP y no las HTTPS. Vamos a hablar acerca del micro SD. Enseguida les voy a mostrar dónde se conecta esta tarjeta, este micro SD. Bueno, sus características del Arduino: puede leer y escribir en una tarjeta LCD, pero no puede formatearla. Soporta el formato el FAT16 y el FAT32. Los nombres para los archivos son limitados al, como dice ahí, al viejo formato del 8.3, es decir, los nombres de 8 caracteres son las extensiones del 3. Utiliza su propia librería por la interacción con la tarjeta SD. El módulo microSD soporta las tarjetas del microSD y el microSDH. SDHC. Su alimentación es de 4.5 a 5 voltios. La interfaz de comunicación es el SPI. Sus dimensiones es 45 por 28 milímetros. Su peso es de 6 gramos. Soporta la tarjeta SD hasta 4 GB. Su conexión. El SPI. El protocolo SPI necesita al menos 4 señales. Como podemos observar aquí, tenemos las 4, que es el 1 del MOSI, que es la comunicación del maestro al esclavo. El MISO es la comunicación del esclavo al maestro, es casi lo mismo. Y el sketch, por la señal del rojo proporciona por el maestro. Y el 4, el CS, que es la selección de la dirección del dispositivo. Su velocidad de transmisión es hasta 8 MHz de Arduino de Full Duplex. El bus SPI en el Arduino 1 se encuentra en el pin número 10, en el Arduino Mega es el del pin número 53. Aquí les puse paso por paso cómo podemos formatear la micro SD. Aquí en la unidad vamos a poner lo que es como formatear un flash, ¿verdad? Vamos a formatear y le damos el FAT determinado, el FAT32 o el 16, y damos el iniciar y vamos a formatear lo que es el micro SD. ¿Cómo comprobamos la tarjeta SD? Entonces aquí utilizamos lo que son las variables de salidas de la tarjeta en el volumen y el formato. El SD card, también utilizamos el volumen y el file. También tenemos aquí las pines de salida en el Ethernet, en el pin número 4. Aquí le damos la velocidad, esperamos la conexión serial y tiene que imprimir lo que son estos error de conexión. Todo lo que aquí está mostrando, eso tiene que imprimir en la tarjeta que va a comprobar la tarjeta SD.
De igual manera, aquí está el otro código para comprobar lo que es la tarjeta SD. Aquí, por ejemplo, nos dice que en el volumen int card verifica el sistema de la tarjeta SD, es decir, si está en el FAT16 o en el FAT32, como habíamos visto anteriormente, la formativa del FAT16 o el 32. Aquí lo que hacemos es, vamos a ver lo que es el tamaño de la tarjeta y los bytes, los kilobytes, los megabytes, lo que muestra. Ya. Y aquí es la salida por el monitor serial. Aquí lo que tiene que correr es lo que tiene que inicializar es la tarjeta del SD, tarjeta SD conectada, el tipo de SD. Aquí como nos muestra la tarjeta en el formato del FAT32 y aquí nos muestra sus bytes, los kilobytes y los megabytes de la tarjeta. También nos muestra lo que es el nombre, la fecha y el tamaño. Las librerías. Como podemos observar aquí, son diferentes librerías que he utilizado y aquí ustedes lo pueden observar. También tenemos una nota aquí que dice si la función es de .open no mandamos en el nodo que se abrirá en el archivo por defecto, lo asignará como lectura. Entonces ustedes pueden verificar todas estas librerías si les da o no les da. Las funciones de la clase File. Aquí también, como podemos observar, los files que aquí, por ejemplo, el primero, el avaliar, comprueba si hay bytes disponibles para leer en el archivo, retorna el número de bytes disponibles. El read lee un byte para la variable byte y el que es el dato escribe un byte en el archivo. Tenemos aquí también otra nota que dice que el archivo debe estar abierto en el nodo lectura y escritura. También tenemos el que es el print, el size y el close. Aquí, como pueden leerlo, dice el dato escribe los datos dentro del archivo. El size retorna el tamaño de bytes del archivo. El close, como lo dice en inglés, cierra el archivo y recién se está guardando los datos en el SD. Aquí tenemos, como hemos visto en clase, tenemos ya como son tres ejercicios. Uno es la verificación del Shielder Ethernet, el otro es el encendido y el apagado, y aquí tenemos otro que es crear un archivo de prueba.txt. En el micro CD hay que agregarle lo que son los datos del archivo y mostrar su contenido para el monitor serial. Aquí en el file vamos a definir el tipo de file al objeto que almacena los archivos. Pueden hacer lo que es la prueba de conexión con el .txt y van a probar si les da o no les da. Ya, aquí podemos observar. Lo que quiero que hagan ustedes es hacer la prueba cada código que yo les estoy mostrando. Eso va a ser como parte de la tarea. Son solamente 3, si no me equivoco. Ya. Esta es la salida por el monitor serial. Lo que tiene que darnos es esto. La tarjeta de conexión tiene que ser exitosa, o sea, tiene que abrir la prueba de .txt y tiene que guardarse. Tiene que mostrar los datos del 1 al 3. Bueno, todas estas diapositivas yo las voy a enviar para que ustedes también se puedan guiar con estas y puedan copiar lo que es los códigos. Son 3 ejercicios que ustedes tienen que hacerlo. Y aquí también yo les voy a mostrar lo que es de mi código de aquí de Arduino. Antes, para hacerlo correr, lo que voy a hacer es hacer la conexión de mi Shielder Ethernet.
mostrar. Ya. Como que podemos observar, tenemos lo que es el Arduino y su cable. Entonces aquí está lo que es el Shielder Ether. Aquí. Entonces lo sacamos de aquí y como les había mencionado, ustedes tienen que tener mucho cuidado al conectar el Shielder Ethernet con el Arduino, ya que estos pines se pueden doblar y ya no puede conectarse bien. Entonces lo que hacemos es esto, lo siguiente. Así. Entonces pueden verlo ahí, ya. Lo ponemos ahí. Tratemos de que esté bien seguro. Entonces esto voy a conectar lo que es a la laptop. Y ya está. Como pueden observar, cuando ya está conectado prende ya lo que es la luz del Arduino y la del Shielder Ether. Como les había explicado, aquí tienen los que son los números pines, aquí están sus números y aquí están lo que les había mencionado de los LEDs que enciende y apaga. Bueno, aquí tengo mi cable de red, lo voy a poner acá. Ya. Como pueden observar, cuando le puse mi cable de red ya está encendiendo lo que son las lucecitas que les había indicado en las diapositivas, de lo que es del cool, del full y del... Aquí están sus diferentes nombres, del TX, del RX, son diferentes nombrecitos. Ya. Bueno, aquí está el código que les estoy mostrando ya. Lo he tomado capturas de cada partecita, entonces ustedes lo que van a hacer, lo van a copiar. El código está bien, lo que ahorita vamos a hacer es subirlo y tiene que mostrarles del servidor del cliente. Cuando nos muestra esto, que dice que el código está bien, entonces lo vamos a subir en herramientas en el monitor serie. Entonces nos da lo que aquí estamos viendo es que nos da este error, o sea, no es un error, simplemente está lo que es corriendo. Lo vamos a formatear. Aquí ya está, voy a volver a cerrarlo y voy a volver a cargar. Como en la imagen se puede ver. Cargamos. Cuando ustedes hagan algo mal, entonces pueden lo que hacer es resetearlo con el botón de reset. Y es como limpiarlo todo, ¿no? Entonces pueden hacer eso. Y volverlo a cargar siempre, no se van a olvidar. Lo vamos a subir, siempre hay errores que nos muestran. Ahí está. Entonces lo vamos a subir. Eso es lo que nos muestra cuando subimos esto. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es
que verifiquen en dónde está lo que es el error. Lo importante es que sí corre, o sea, eso quiere decir que está bien. Solo yo le cambié unas cositas para que ustedes lo puedan ver y ver en dónde es el error. Lo que tienen que mostrarles es lo siguiente. Aquí está. Tienen que mostrarles. Aquí están los códigos, entonces. Esto. Tienen que mostrarles lo que es el probando SD. Vamos a esto, lo que aquí muestra en pantalla. Tiene que mostrarles eso, ya que a nosotros no nos está dando esto, porque eso va a ser la tarea, en la que ustedes vean y analicen en dónde nos está fallando el código, pero el código está bien. Bueno chicos, esa sería la tarea de hoy. Tienen prácticamente tres tareas. Cualquier duda no duden escribirme a WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo sus dudas. Ok, bueno, que tengan una buena noche y se cuidan, se portan bien. Hasta luego. Chao.